días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 20 de julio del 2024. Soy su asesora Adriana Bautista en la unidad curricular Sociología Jurídica del programa del doctorado en Ciencias Jurídicas. ¿Cómo está, doctor Robert? Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Muy buenos días. Un gusto y un placer recibir clases con usted. Me alegra, doctor. Bueno, para los que no me conocen, soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira hace 23 años aproximadamente. Soy especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminalística y criminología, magíster en derecho penal y criminología, doctora en ciencias jurídicas en Derecho y Relaciones Internacionales y postdoctora en Epistemología e Investigación Científica. Bueno, mi trayectoria profesional, fui juez durante 12 años, pero estuve en el sistema de administración de justicia venezolana aproximadamente por 20 años, cumpliendo pues diferentes funciones allí, desde asistente, secretaria, hasta mi último cargo fue juez de primera instancia del área de responsabilidad penal de adolescentes y también pues fungí como juez temporal de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado de Táchira. Entonces, bueno, mi fuerte en el ámbito académico, pues es el área penal, los derechos humanos. Hoy en día, pues renuncié por razones netamente personales, sigo amando mi poder judicial y pues estoy agradecida totalmente con él porque parte de lo que sé y de lo que puedo impartir en clases lo aprendí en esa experticia, ¿no? En esa práctica forense del día a día. Me encanta dar clases. Doy clases, bueno, en el IETSI, he dado clases en diferentes universidades de Venezuela, incluyendo mi alma mater, la Universidad Católica de Táchira. Me abrió las puertas en primer lugar en el 2005 la Universidad Bolivariana de Venezuela, también de la cual estoy agradecida. Posteriormente diversas universidades como la Fermín Toro, la Bicentenaria de Aragua. Hoy en día, pues, me mantengo unida con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, pues, que también es parte como mi alma mater, o mi alma mater también, y con la Universidad de la España, de La Rioja. Soy directora de trabajos de final de máster con la Universidad de La Rioja en España, pues netamente online. Bueno, eso es más o menos mi trayectoria. Em, Como le dije, una de mis pasiones pues es dar clases y por eso pues me mantengo allí atenta y socializar el conocimiento, que eso es pues parte de lo que el ser humano pues debe interactuar y saber, ¿no? Yo pienso que conocimiento que no se transmite pues es conocimiento muerto y pues es necesario fortalecerlo y verificarlo a través de todas estas mm, bueno, conexiones y más hoy en día con estas actividades tecnoformativas que tenemos, ¿no? Que nos une y traspasa fronteras y soberanía. Bueno, ese es en síntesis, lo que he hecho y lo que hago hoy en día. Ahora ustedes, me gustaría pues conocerlos un poco. ¿Qué hacen? ¿Cómo le va, Prospero? Buenos días. Gracias Buenos por días. compartir su trayectoria en experiencia laboral y también académica. Bueno, el suscrito es abogado ya hace 10 años. Actualmente labora en la función judicial en el ámbito disciplinario administrativo, que eso se ya vengo colaborando. Tengo unos 5 años ya de experiencia en ese ámbito y anteriormente igual como estaba en la función judicial, cumplía otros cargos como secretario, ayudante judicial en esos aspectos. O sea, desde que me gradué, eh, estoy en la función judicial. Eso es lo que le podría comentar, profesor. Bueno, gracias, doctor. Bueno, creo que el doctor Flores tuvo problemas en la conexión y se le cayó. Bueno, si él quiere luego participar, está bien, netamente bienvenido. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de lo que es el plan de evaluación. Y bueno, los lazos para el desarrollo de esta unidad curricular inician desde hoy, 20 de julio, y culminan en el último encuentro síncrono, que es el 17 de agosto del 2024. Hay tres compromisos académicos a realizar por parte de ustedes, los cuales van a estar disponibles, bueno, desde el día de hoy hasta el 17 de agosto del 2024. Si bien es cierto, estos encuentros van a tener fechas límites dentro del aula,
Están abiertos hasta el 17 de agosto. Estas fechas son a los fines de que a ustedes no se les acumulen las actividades por entregar y que o sea, tengan pues relativamente un espacio prolongado para el desarrollo de las mismas. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto. El día de hoy, pues yo terminaré en el transcurso del día de ingresar las actividades. Hasta el día de ayer, pues todavía no estaban las unidades curriculares en el aula virtual y por eso pues no pude ingresar netamente el plan de actividades. Pero pues les comento esa parte. La primera actividad va a ser dos mapas conceptuales, dos mapas conceptuales. Recuerden que los mapas conceptuales tienen características particulares. La forma más básica de un mapa conceptual es que el tema principal está en el centro, los temas secundarios o indirectos giran alrededor de él. Lógicamente, estos temas indirectos o secundarios tienen que ir enlazados con flechas direccionales y conectores en palabras. Y a nivel pues doctoral se exige siempre que todos los trabajos estén referenciados, lógicamente que tampoco sean productos de plagio. Y los mapas conceptuales pues una síntesis de manifestación del contenido, ¿no? Sobre la base de la unidad curricular que indica en el plan de evaluación, que es unidad 1 y 2, creo. De todas maneras, pues en el plan de evaluación está bien especificado, pero sí son dos mapas conceptuales, no es uno ni tres, sino son dos mapas conceptuales donde reflejen pues esa temática a tratar, ¿no? Igualmente, pues, eso tiene una ponderación pues del 25%. Posteriormente, pues hay un ensayo académico que también tiene una ponderación del 25%. El contenido, solo contenido, cuando yo hablo de contenido, o sea, es incluyendo el resumen hasta la parte final, las conclusiones del ensayo. O sea, no cuenta ni referencias bibliográficas ni cuenta portada. Eso no es contenido ni anexos. Sí, los ensayos por lo general, o sea, no tienen índice, pero no le vayan a colocar tampoco y bueno, eso no cuenta en todo caso como contenido. Tienen una estructura propia. Hay ensayos, en este caso es un ensayo académico, es un ensayo a nivel doctoral, deben tener su resumen, el resumen en el que me verifica a mí como lector y en este caso como su asesora, qué es lo que ustedes van a tratar en el ensayo, lógicamente atendiendo pues a la unidad curricular del plan de evaluación, pero son procesos de reflexión encajados en ese tema en particular. Y sobre ese proceso de reflexión, pues ustedes realizan el ensayo académico con un resumen, con una metodología, pues prácticamente en estos ensayos son documentales de recogida bibliográfica. No deben ser mínimo de 10 y no deben pasar de 15 en este caso particular. O sea, este es criterio mío, o sea, no debe ser menos de 10 de contenido ni más de 15 de contenido. Sobre ese parámetro, pues deben ustedes reflejar el conocimiento del ensayo. No admito plagio. El plagio, pues se verifica mucho más hoy en día a través de los detectores de plagio. Me puede arrojar inclusive el porcentaje de plagio en el que pues efectivamente un estudiante pudo haber copiado y pegado. Eso no es un ensayo. Los ensayos son procesos críticos, procesos de reflexión, producción auténtica de lo que usted está investigando, del tema a tratar y bueno, saca su propia opinión. Si va a hacer uso de algún parafraseo o textos o definiciones, lógicamente, pues atendiendo las normas APA, comillas, centrado, sus respectivas citas y referencias bibliográficas, que esté efectivamente cotejado y que yo pueda verificar que es un proceso de reflexión individual. Tampoco me van a llenar el ensayo de definiciones o conceptualizaciones o características de otros autores porque esa no es la idea, sino alguna que otra definición o característica que tomen de otros autores, si es válida, pero tampoco todo el ensayo tiene que ser eso. Por eso son procesos internos y es una prosa normal, continua, con una estructura, no, los párrafos no pueden ser menos de 8 ni más de 10, su interlineado, bueno, todo lo que indica un ensayo con la pulcritud más en que están ustedes a nivel doctoral. ¿Ok? Cualquier cosa ustedes me pueden preguntar a través del aula virtual o por mi abonado telefónico o por el grupo que tenemos, o sea que yo con gusto les daré oportuna respuesta.
Ese es el segundo compromiso académico. Y la tercera compromiso académico es una exposición virtual con una ponderación del 50%. Esta exposición virtual pues no debe ser menos de 3 minutos ni máximo 10. De 7, perdón. Pueden pasarse un poquito, pero no es necesario también a los fines de eh, no congestionar, ¿no? El canal YouTube porque lo tienen que hacer pues no por su canal YouTube, la plataforma no admite tanta carga y entonces deben hacerlo en el canal YouTube y en el aula lo que me van a colocar es el enlace donde me va a redireccionar al video. ¿Ok? ¿Qué voy a verificar en el video? Lógicamente, pues presentación, ustedes son abogados, pues que tengan buena presencia, que tengan una oralidad conforme a la temática a desarrollar. mm, Pueden ser creativos si quieren hacer uso de láminas de PowerPoint detrás de ustedes o delante de ustedes, como ustedes consideren, lo pueden hacer, pero sí los quiero ver, lógicamente. No son exposiciones virtuales solo de voz, sino quiero verlos, quiero ver cómo se desenvuelven en una exposición virtual corta, es síntesis, es algo relativamente, pues sí, fácil. eh, mm, y es corta, es algo muy corto y en síntesis va a reflejar pues o sea, esa capacidad que ustedes tienen de sintetizar el contenido en 7 minutos, menos de 10 minutos, ¿ok? Lógicamente que no puede ser menos de 3 porque pues o sea, sería también muy cortico. Eso con respecto al plan de evaluación para un total del 100%. Recuerde que a nivel doctoral se aprueba con 15, o sea, 15 incluyendo 15. Menos de 15 pues están aplazados. Es muy importante pues que también tengan en cuenta y que cumplan los lapsos académicos que se asemejan a lapsos procesales. Los lapsos procesales recuerden que no pueden ser relajados a voluntad de las partes. Y por eso pues se coloca desde hoy hasta el 17 de agosto. Si en algún momento, atendiendo, bueno, a esa flexibilización, pero a nivel académico como tal, por los procesos de educación andragógica que estamos, ¿no? Que todos pues tenemos diversas actividades por hacer, no solamente estamos estudiando. Bueno, puedo flexibilizar luego el 17, pero tienen que hacérmelo saber. Que le falte alguna actividad y me indican, "Bueno, profesora, el 17 de agosto para el día de hoy no la puedo entregar, me puede dar una extensión, una prórroga y bueno, yo consideraré 1 o 2 días máximo, pero deben decírmelo antes del 17, o sea, un día o 2 días antes, o sea, para que pues bueno, yo poderles habilitar porque pues también yo tengo plazos por cumplir y entregar las calificaciones a la universidad, ¿ok? Entonces, estamos claros con respecto al plan de evaluación y las reglas del juego, Sí, Eh, doctora. Sí, doctora. ¿sí? Perfecto, me alegra. Bueno, así Doctora, las cosas, pues vamos a empezar propiamente con lo que es el contenido y pues para desarrollar la parte de la sociología es necesario pues conocer y hablar un poquito de la historia. Estos son también puntos que vamos a refrescar, o sea, desde la sociología y que pudiera sonar trillado, pero bueno, es necesario pues refrescar estos conocimientos de la historia, refrescar, ¿por qué? Bueno, porque ustedes pues ya en pregrado o en otras materias o en otras sí, competencias, carreras y demás han visto lo que es la sociología que forma parte pues de nuestro día a día en definitiva. La historia de la sociología es entendida como pues una disciplina académica que comenzó pues con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Esto no obstante, no significaba que no existieran autores anteriores que trataran, en todo caso, de explicar cómo funcionaba la sociedad, teniendo pues diferentes factores interrelacionados. La sociología, pues, es una ciencia cuyo objeto de estudio son la sociedad y los grupos que la componen. Igualmente, pues, también se observa cómo se comportan los individuos en relación con los demás y en el contexto en que viven. Es muy importante, pues, atender a todos estos parámetros porque eso es lo que estudia la sociología, el comportamiento del hombre en la sociedad. Cómo es su actuación en esa misma comunidad donde vive, en el mundo que lo rodea, ¿no?
Por ello necesita los datos que aportan pues otras ciencias sociales como la historia, la política, la estadística o la economía, entre otros. Es por ello pues a finales del siglo XVIII con las revoluciones antes mencionadas, cuáles la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, Europa y los Estados Unidos pues vivieron una gran transformación. La aparición pues de nuevas clases sociales y los conflictos entre ellas llevaron a los pensadores a buscar métodos científicos que permitieran pues comprender esa realidad. ¿Cuál realidad? Bueno, ¿cuál es la actuación del hombre? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo se transforma o cuál es su comportamiento luego de determinada acción? A partir de ese momento, pues la disciplina se desarrolló de manera muy rápida y pensadores como los precursores como tal, Durkheim, Marx, Comte, Pareto, Weber, fueron algunos de los pioneros de esta ciencia. De igual forma, pues aparecieron escuelas de pensamiento como la de Chicago o la de Frankfurt, cada una pues postulando diferentes puntos de vista que son hoy en día pues válidos y que siempre se respetan porque bueno, son criterios basados en inclusive experiencias o a través de estudios ya científicos, ¿no? Los precursores, bueno, se ha señalado que el estudio de la sociedad de las personas como tal se remonta inclusive a la época de la antigua Grecia. Algunos, pues, expertos o estudiosos de esta materia de la sociología catalogan como precursores de esta disciplina a Heródoto, Platón y Tucídides, entre otros. Más adelante, durante la Edad Media, pues también pueden encontrarse pensadores que también, pues, bueno, hicieron postulados sociológicos, que inclusive como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, ¿no? También Maquiavelo, con sus estudios sobre la política, es considerado como precursor de la sociología. Fuera de Europa, pues las obras más cercanas de los estudios sociológicos fueron realizadas por filósofos asiáticos, como quien, uno de los principales y que inclusive uno coloca a veces en sus disertaciones y demás, porque tiene pues frases y palabras muy importantes, fue Confucio. Y por algunos autores musulmanes como Haldun, quien vivió pues entre los 1300, 1400 y que se debe a él inclusive la creación de conceptos como la cohesión y conflicto social. Luego la ilustración que colocó pues la razón por encima de las doctrinas religiosas trajo consigo pues también un mayor estudio de los individuos como miembros de la sociedad y muchos de sus pensadores también importantes como Voltaire o Montesquieu escribieron sobre las instituciones sociales y políticas del continente. Aunque pues ya en la antigua Grecia, como indiqué, existieron autores que realizaron varias observaciones sociológicas, la historia como tal de esta disciplina como ciencia, no comenzó sino hasta el siglo XIX. A pesar de que varios de los autores anteriores pues realizaron algunos estudios que pueden o pudieran enmarcarse en lo que era la sociología, esta materia como tal no fue considerada disciplina académica hasta después de la Revolución Francesa en 1789. Aunque aún existen pues discrepancias sobre el asunto, muchos expertos pues afirman que el primero que usó el término como tal de sociología fue el francés Emmanuel Joseph. Después, en 1838, el también francés Augusto Comte usó la misma palabra para decidir y describir, sí, darle una caracterización a sus trabajos, ¿no? Augusto Comte recogió buena parte de las ideas expresadas por los filósofos ilustrados, especialmente por el contrato social. El autor francés pues también intentó unificar todos los estudios sobre la humanidad utilizando ¿qué? Las ciencias sociales. Para él los seres humanos habían pasado por diferentes etapas históricas y pensaba que si era posible comprender este progreso, se podría evitar cualquier mal que aquejara a la sociedad. Comte pues también es considerado como uno de los padres de la sociología y el propio autor afirmaba que se trataba de una ciencia en su obra que la llamó el curso de la filosofía positiva y después explicó cuáles debían ser sus propósitos y principales puntos de vista en otro libro a su vez que es una vista general al positivismo. Entonces, si se ponen a ustedes o sea, a indagar, pues van a verificar que efectivamente o sea, la sociología desde la antigua Grecia estuvo presente, sin embargo, como disciplina fue a partir ya de la Revolución Francesa 1789, donde pues aparecen los padres o los pioneros como tal, ya
considerados a nivel doctrinal, ¿no? Otro autor que también es llamado parte de la sociología o como padre de la sociología fue Émile Durkheim. Este francés fue quien definió cómo debían realizarse las investigaciones sociológicas en su obra Las reglas del método sociológico. De las reglas más importantes rezaba que todo hecho social se explica mediante otro hecho social, lo que implica que todos los hechos sociales deben estudiarse como si fueran objetos. Recuerde pues la máxima de que toda acción genera una reacción, o sea, ¿cuál es la reacción de ese hombre en la sociedad atendiendo a esa actuación o esa acción anterior? ¿Ok? Un ejemplo del método de Durkheim propugnaba donde sí ejemplificó parte de lo que estoy diciendo fue en el libro El suicidio, 1897. Para el autor, pues quitarse la vida podría parecer en principio un acto individual, pero en realidad está causado por varias causas sociales. Y esto no solamente pues Emily Durkheim lo promulgó, sino diferentes autores, donde inclusive salen las llamadas teorías sociológicas, entre ellas hay una teoría propiamente del suicidio, donde indica que si efectivamente el suicidio pudiera considerarse, y lógicamente sí se considera como un acto individual, esa persona que comete pues ese hecho y atenta contra su propia vida, forma parte de factores o lo generan diversos factores que están en el contexto, en la sociedad, ¿no? O sea, las personas que, bueno, que arremeten contra su vida tienen diferentes caracterizaciones o patologías. Pueden ser patologías inclusive a nivel psicosomático, a nivel mental, a nivel propiamente de enfermedad, o a través de factores de la sociedad que lo llevan a cometer ese atentado contra su vida, que bueno, la consecuencia pues es desaparecer del mundo, ¿no? Pero pues por su propia voluntad. Igualmente, pues otra de sus obras famosas, que fue La división del trabajo en 1893, analizaba la división social y llegaba a la conclusión que era debida a ciertos hechos sociales que obligaban pues al individuo. Se trató de un estudio muy relacionado con ese contexto histórico de la revolución industrial, donde esa revolución industrial pues representó esa transformación, ¿no? De la economía. La sociedad, pues en esa época, y bueno, pues fue parte de lo que hoy en día vivimos, cambió totalmente con la aparición de nuevas clases sociales enfrentadas entre sí. Mientras que la burguesía industrial y la oligarquía obtenían grandes beneficios, los obreros en esa época pues malvivían con sueldos precarios y sin apenas derechos. Pronto pues se popularizaron las ideologías que buscaban mejorar la situación de los trabajadores como el socialismo. La obra de Marx con su estudio en la sociedad de la época pues incluye muchos aspectos que la emparentan con la sociología, junto al mencionado pues Emily Durkheim, Max Weber, o George Simmel, que fue el ideólogo del socialismo científico y explicó que los cambios que se estaban produciendo pues iban a traer implicaciones futuras. Y eso, bueno, vuelvo al inicio de que toda acción genera una reacción. A medida que la sociedad avanza, pues lógicamente va a generar cambios en el ser humano y en el individuo, ¿ok? Luego, como disciplina, pues académica no fue sencillo, sin embargo, pues fue fortaleciendo a medida que se hacían las investigaciones necesarias y que se determinaban o se fundamentaban esos postulados. En 1875, pues se desarrolló un curso denominado Sociología en los Estados Unidos. Los ponentes se basaron en la obra de Comte y dejaron a Durkheim, se pudiera decir, de lado. En 1890, la Universidad de Kansas inició un curso continuo de la materia. Ya en el siglo XX, la Universidad de Chicago cobró un protagonismo especial con el estudio de la sociología. Los sociólogos estadounidenses más importantes salieron de ese centro y hasta un tercio de los estudiantes de pregrado elegían sus aulas porque era o el boom, ¿no? Para esa época. Uno de los aspectos destacados de esa universidad fue su apuesta por los trabajos de campo, o sea, estudiar al hombre en la sociedad, en la misma comunidad. De esta forma, pues dejaron bastante de lado la teoría y salieron pues a la calle a estudiar esa sociedad con sus integrantes. En los primeros momentos de ese estudio de campo, pues fueron a atacar o verificar los problemas sociales, ¿no? Por su parte, pues en Alemania estaba convirtiéndose en el país europeo más importante en el ámbito de esa disciplina.
Max Weber, para muchos el fundador de la sociología moderna, creó inclusive un departamento en la Universidad de Múnich y allí comenzó pues a desarrollar, fue lo que le llamó la sociología antipositivista, ¿no? Por otra parte, en la Universidad de Frankfurt se fundó el Instituto de la Investigación Social, el germen de la futura Escuela de Frankfurt. Su línea de pensamiento se denominó psicología crítica, que tuvo un papel importante pues tras la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, gracias pues a los trabajos desarrollados, los miembros de la Escuela de Frankfurt se hicieron pronto muy conocidos. Entre sus aportaciones destacó el desarrollo de nuevas perspectivas sobre la teoría de Max Weber y Freud. La llegada pues también de los nazis y de las guerras pues creó muchos conflictos y pues también se verificaron todas esas formas de reacción, ¿no? Luego, en la primera mitad del siglo XX, el exilio forzoso de muchos estudiosos europeos tras la Segunda Guerra Mundial convirtió a los Estados Unidos en el centro de estudios sociológicos. Fue allí tanto la sociología centrada en la evolución social y preocupada por esa revolución y por esa relación de los individuos, pues fue evolucionando, bueno, hasta ya conformarse mucho más como disciplina académica, ¿no? Y en el año 30 del siglo XX, Talcott Parsons desarrolló la llamada teoría de la acción, que combinaba pues dos vertientes sociológicas nombradas, ¿no? Comenzó, bueno, por la parte de la fenomenología social y el construccionismo social. La fenomenología, pues, es como método inclusive hoy en día que se ha sido, pues, más que todo implantado, fundamentado por Husserl, y el construccionismo social, que, bueno, también fue parte de esos postulados para afianzar o fundamentar la disciplina como tal. Eso abrió pues paso a esa politización de la disciplina y durante esas décadas pues que estuvo presente las dos guerras mundiales, pudiera decirse, el estudio de la sociología se vio afectado, bueno, por las mismas guerras y por los gobiernos de esa época, ¿no? Que buscaban pues de una u otra manera controlar o verificar, o sea, que si era favorable ese estudio o no, y abrirle como esa mente al hombre en la sociedad. O sea, todo pues tenía como cierta forma pues una correlación y una forma de verificar y analizar el comportamiento del ser humano ante los distintos factores o las distintas situaciones que estaban sucediendo en esa época, ¿no? En la Unión Soviética, la sociología fue controlada por el poder hasta acabar prácticamente por desaparecer. En China, por su parte, fue prohibida en 1952 al ser considerada como una pseudociencia burguesa y al mismo tiempo, bueno, las universidades más conservadoras del mundo occidental también trataron de socavar los cimientos de la materia. Uno de los motivos fue que consideraban que sus conclusiones tendían a favorecer a cierto partido político, ¿no? Entonces, por eso se crearon diversas posturas. Luego, ya en los años 70 del siglo XX, apareció una nueva corriente dentro de la disciplina, que fue el posmodernismo. Y bueno, esta además de basarse en la ciencia social clásica, introdujo elementos del estructuralismo y de la fenomenología en sus estudios sociológicos. Esta corriente, según algunos expertos, se opuso a los pensamientos de Foucault y Lévi-Strauss, quienes habían puesto en el centro la disciplina del ser humano, o sea, que el hombre como el centro de esa disciplina. Y en el siglo XXI, con el uso de las nuevas tecnologías, puede decirse que se está protagonizando una nueva revolución social. Su uso está afectando pues a todos los ámbitos, de la economía hasta el comportamiento individual. Por este motivo, pues la sociología de este siglo está prestando una gran atención a cómo estas tecnologías están transformando la sociedad. Un ejemplo, pues, son los estudiosos que están llevando a cabo o analizan el efecto de las redes sociales que ha cambiado la forma de relacionarse de los individuos y por ende cómo se organiza la sociedad. Otro factor importante pues ha sido la última o las crisis económicas que han estudiado pues esos cambios que han llevado pues también al hombre a transformar su forma de ver la vida, de interrelacionarse hoy más en día también con la globalización, ¿no? Bueno, y bueno, en líneas generales, pues ese ha sido como la base
o la historia, la cronicidad de la sociología, incluyendo, bueno, desde sus precursores. Sin embargo, bueno, como ciencia con objeto y método propio, empieza con Comte, Augusto Comte y Durkheim, siendo pues la sociología un producto intelectual típico de la mentalidad positivista, según los autores y los estudiosos de la sociología. Ya la sociología jurídica como tal, como forma, como parte o como rama de la sociología general, pues examina esa influencia de los factores sociales y el derecho. Es esa relación ya. Ya no vemos solamente al hombre en la sociedad, sino vemos al hombre en la sociedad y su relación con el derecho, con la legalidad, con toda esa situación que debe regular el comportamiento del hombre, no solo con normas sociales o normas políticas o normas morales o atendiendo a las reacciones que puede tener el hombre como producto de los factores, sino también atendiendo las reacciones del hombre de los factores jurídicos, de los factores legales. Y pues se abre paso esa sociología jurídica, ¿no? La sociología jurídica pues examina las causas sociales y los efectos sociales inclusive de las normas jurídicas. Recuerden que eso, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, los llamados controles, el control social formal y el control social informal. El control social formal pues ejercido por el Estado y el informal ejercido por la comunidad, por los individuos, por los integrantes, por la gente que nos rodea, inclusive las amistades, la familia, la educación, la escuela. Parte de lo que yo estoy o lo que inicié con el plan de evaluación, yo estoy ejerciendo un control social informal. Como educadora, estoy regulando el comportamiento académico de ustedes bajo unas normas que deben cumplir. ¿Cuál sería la reacción si no las cumplen o la consecuencia del no cumplimiento? Pues bueno, aplazarían la materia, no podrían avanzar, pero es una forma de regulación, porque ¿qué pasaría si en todo caso yo solamente vengo y expongo la materia y bueno, les digo, si tienen tres compromisos académicos y más, no les pongo los lazos, no les indico los aspectos, los lineamientos a seguir? Pues ustedes pueden quedar en el aire y pueden hacer todo como a su consideración o lo pueden dejar de hacer o dirán, no, bueno, la profesora nos explicó, se supone que eso es libre. Después yo no puedo exigirles a usted determinada actuación o corregirles de una manera fuerte cuando yo no establecí las reglas de juego, unas normas como tal. Entonces, eso forma parte del control social informal como reguladora de comportamiento y más en este lado académico. Bueno, así es parte de la sociología y más aún la sociología jurídica al observar y relacionar y analizar los efectos sociales de la implantación de las normas jurídicas. El objeto de análisis, pues, de la realidad jurídica en la tentativa es responder, pues, como tal a tres cuestiones fundamentales según los estudiosos de la disciplina de la sociología. ¿Por qué se crea una norma o un sistema jurídico entero? ¿Cuáles son las consecuencias del derecho en la vida social? ¿Y cuáles son las causas sociales de la decadencia del derecho que se manifiesta pues a través inclusive del desuso y de la abolición de ciertas normas, incluso hasta a través de la abolición de determinados o sistemas jurídicos, ¿no? Igual como la sociedad avanza, avanzan las normas y las normas no solamente en el ámbito bueno, o sea, en las distintas áreas que pueden comprometerse, sino también en el ámbito penal. Recuerden que a medida que avanza la sociedad, avanza inclusive el nivel de criminalidad y como avanza el nivel de criminalidad, lógicamente el Estado, con ese poder punitivo que posee, pues debe implantar o implementar leyes. Leyes que efectivamente pueden regular esos comportamientos o esas conductas antijurídicas que a la larga van a constituirse en delitos y que son necesarias regularlas. ¿Ok? Y pues establecer sus sanciones a los fines de que también, de que no afecte el principio de legalidad. Como ustedes ven, o sea, todo está encajado. O sea, no pueden existir
partes desgranadas o partes en el aire. Es así como los mapas conceptuales. O sea, los mapas conceptuales tienen que estar todos engranados, encuadrados, conjuntos, o sea, con conectores, con flechas y demás. Porque si no, pues no sería un mapa conceptual. Así es la sociedad. La sociedad tiene que estar engranada, organizada, de una otra forma controlada. Nosotros los seres humanos necesitamos ser controlados. O sea, no podemos estar en la vida sin tener regulaciones propias. O sea, y esas regulaciones forman parte, pues, inclusive también de nuestro crecimiento. Si no tuviéramos regulaciones, imagínate, o sea, ¿con qué no haríamos? O sea, si teniendo regulaciones hacemos cosas que se transgreden normas, ¿verdad? Ahora, este, no teniendo, o sea, sería un caos. Es necesario, pues, para el ser humano que siempre tenga esa conciencia de saber lo que debe hacer y lo que no debe hacer. ¿Qué es lo que lo ampara en todo caso y qué es lo que en todo caso puede sancionarlo si comete una infracción? Y es necesario, ¿verdad? O sea, es necesario que tengamos todos esos, inclusive, o sea, es una forma de preservación y es una forma de saber que contamos con normas que nos amparan y que también nos previenen de la comisión de distintos aspectos, no solamente delictivos, sino de, bueno, de toda la regulación del comportamiento que debe existir. Y por eso, bueno, se crean las normas que son necesarias, vuelvo y le indico, y se crean todos estos factores que es necesario analizar en el contexto. O sea, nosotros no vivimos aislados, somos seres sociales por naturaleza, somos seres dependientes porque todo está encajado. O sea, si estamos aquí, bueno, vivimos en un mismo globo terráqueo, somos consumidores, pero y que como consumidores no solamente de alimentos, sino de ropa también, de implementos, necesitamos de otras personas que tengan esa producción, que lo hagan, mano de obra y demás. Entonces, todo está relacionado, todo en esta vida está relacionado y es necesario, ¿ok? Bueno, igualmente antes del siglo XX, seguimos un poco pues con esa historicidad o esa cronicidad, pues también salen otros autores como, bueno, ya indiqué que Plutarco, Heródoto, hablan de mucho de la sociología, Aristóteles inclusive también se consideró en un primer momento como precursor de la sociología. Igualmente, pues en esos tiempos modernos, ejercieron, o los autores que se salieron en la época moderna, ejercieron una función crítica respecto al derecho positivo y más de la sociología jurídica, atendiendo pues a esa forma de regulación del comportamiento y de relación de ese hombre con la sociedad y el derecho. En el espíritu de las leyes de Montesquieu, en 1748, pues también logró un lugar importante en lo que es ya la sociología jurídica. Recuerden que empezamos con la sociología en general y ahorita en este momento pues estamos socializando parte de la sociología jurídica. Y bueno, en ese espíritu de las leyes, eh, la esencia de esa obra pues se transformó o se basó en dos aspectos fundamentales en lo que fue el relativismo y el determinismo. Relativismo a nivel de la observación postula pues la esencial variabilidad en tiempo y forma del derecho. Su concesión relativa del derecho es más geográfica que histórica, se pudiera decir. El determinismo pues consiste en poner las leyes con relación a otros hechos y utiliza pues un método estructural para comprender los elementos del derecho. También pues bueno, hace su aparición Voltaire como figura de la sociología, no solo general, sino parte de la sociología jurídica. Y bueno, habla de esa gran influencia que tuvo, creo que se quedó un poquito como, o sea, la señal caída. Bueno, pasa su aparición Voltaire, que era una figura entre los principales representantes de la sociología general, de gran influencia en la aparición o en la formación del espíritu francés. Los aportes de Voltaire residen en sus ideales sobre la sociedad, el derecho natural y el código civil. Su teoría sobre la necesidad de una reforma profunda de la sociedad que asegure que
la libertad y el bienestar del pueblo, su teoría sobre la creación de un sistema parlamentario que limitara los poderes del rey, el establecimiento de un sistema de impuestos relacional que no arruine a la gente y la liberación de la economía que reconozca el trabajo bien hecho. Igualmente, pues Augusto Comte, considerado como el padre de la sociología, pues no formaba parte como tal de sus planes la creación de las ramas especiales de esta ciencia, pero sus aportes pues debían ser, debían no ser aprovechados y se fueron aprovechados por las ramas de la sociología jurídica. Su observación como tal fue doblemente sociológica. En cuanto al método legislativo, las leyes deben siempre, o sea, deben estar de acuerdo con la experiencia y no de las conceptualizaciones a priori y por el fondo de la doctrina. ¿Ok? Igualmente, pues también emergió Lepley, quien es el creador de la Escuela de Pensamiento y Acción por la Reforma Social, que tuvo un gran número de seguidores y una influencia en la sociedad francesa en la segunda mitad del siglo XIX. Sus aportes radican en el método de la investigación social. Su sociología recayó sobre instituciones como la familia, las sucesiones, el testamento, que pertenecen al derecho civil y pues tres aspectos como tales en su obra emergieron, que fue el método, es esencialmente el método de la investigación monográfica, la doctrina como doctrina tradicionalista e incluso pues reaccionaría conforme a la filosofía liberal del Código de Napoleón y la influencia. Lepley fundó una escuela, la escuela pues de reforma social y sus ideas pues aún ejercen influencia difusa en Francia. Luego está la doctrina jurídica alemana del siglo XIX. En el primer tercio de ese siglo, la escuela histórica con su principal tesis, que fue la resonancia teológica o sociológica, perdón, el derecho no nace como tal de la voluntad occidental y arbitraria del soberano, sino que es producto de un desarrollo anónimo y espontáneo del seno de de la nación. Su principal portavoz fue pues Carlos de Sabiña. Y en el último método, pues, o en el último parte del tercio, nos situamos con Ingerín, considerado pues también un sociólogo quien hace empleo del método comparativo y se caracterizó por su realismo, su ilusión que fecundó pues sociológicamente y esa relación del hombre con la sociedad, el derecho, sus normas y su forma de interacción em, cotidiana, ¿no? Y en el Imperio inglés, pues también emergieron diferentes autores, por decirlo así, o estudiosos de esta materia, como Bentham, Henry Maine y Spencer. Spencer, que al igual que Bentham, pues bueno, fue un evolucionista del ámbito de la sociología y sus reacciones fueron pues un poco más alineadas a ese ámbito del derecho. Y bueno, Marx, que como siempre, pues también tiene fundamentos en la sociología del derecho. El marxismo tiene una sociología del derecho que se opone pues a la sociología jurídica burguesa. Los aportes sociológicos de la sociología jurídica de Carlos Marx se dirigen hacia un carácter evolucionista, determinista y materialista. Su teoría pues comprende una sociología jurídica basada en el materialismo histórico. La historia está condicionada por el proceso material de producción, las fuerzas productivas como tal o los datos económicos que conforman la infraestructura social determinan a su vez los estados de conciencia, las ideas, las ideologías que forman parte de esa superestructura. La lucha de clases, por supuesto. La infraestructura está dividida por conflictos de clase que se reflejan en el derecho. Esto no hace otra cosa que pues, expresar los intereses de esa voluntad y el perecimiento del Estado. La sociedad perfectamente comunista del futuro podrá pasarse sin Estado. El logro final del comunismo como tal debe ir a la par con una desaparición gradual de la autoridad
postulados pues de Marx en sus libros, ¿no? Y Nietzsche, que se caracteriza por su teoría distante de las corrientes filosóficas de su época, en su pensamiento es calificado como el nihilismo o el ateísmo a raíz de los síntomas de la decadencia de su época. Su aporte consiste en la relación del derecho con la vida. Para Nietzsche, el derecho es un estado de excepción en la vida. La vida procede esencialmente por violación y por violencia, por infracción y por destrucción. Y bueno, ya en el siglo XX se destaca otra vez Durkheim, los durkheimianos y bueno, sus relaciones más directas con Comte en el ámbito de la sociología jurídica. Luego, pues en cuanto a la sociología jurídica y los criminalísticas o la sociología jurídica de los criminalísticas, se encuentra la escuela italiana con Ferri y Lombroso como representantes y la escuela francesa con Gabriel de Tarde como representante, quien fue criticado por Durkheim por haber reducido la sociología a fenómenos mentales. Pero eso forma parte, pues lógicamente, de la sociología jurídica de los criminalísticos, o sea, la forma de ver al hombre en la sociedad relacionada con el derecho, pero a su vez dentro del ámbito de la criminalidad. ¿Ok? Bueno, con esto pues concluimos la clase del día de hoy. La próxima clase, pues ya veremos conceptualizaciones de lo que es la sociología general, sociología jurídica, y bueno, terminaremos de desarrollar parte del programa académico, las características, tendremos que ver el hecho social, el discurso, control social y demás. Ok. ¿Alguna pregunta con relación a lo que vimos hoy? Me queda como 2 minuticos, porque ahorita a las 9 tengo, bueno, a 9 de mi tiempo, 12 de ustedes, tengo otra clase. No, muchas gracias, estimada doctora, todo claro. Fue un placer haber compartido estos espacios tecnoformativos con ustedes de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Nos vemos el próximo encuentro síncrono, es el 3 de agosto del 2024. Oportunidad fijada por la universidad y bueno, la hora sí la indicarán ellos a través de los respectivos enlaces. Bueno, feliz fin de semana y estamos en contacto.